Entonces, lo primero que les digo cuando están escogiendo carrera, cuando están en el colegio, antes de terminar, es, eh, hay algunos que desde muy temprano y desde muy rápido tienen como una orientación muy clara de lo que quieren estudiar. Sin embargo, hay otros que de pronto no. Entonces creo que en ese, ahora qué hago, qué quiero hacer de mi vida, es importante que empiecen a preguntarse también qué quisiera, en dónde me quisiera ver dentro de unos años, o sea, qué quisiera verme haciendo dentro de unos años, porque es importante empezar a proyectarse como en qué quisiera estarse viendo dentro de un lapso de tiempo. Y dentro de eso también nacen un par de premisas que para mí son muy importantes. Una es, piensen muy bien en qué les gusta, porque lo que deben tratar de hacer, puesto que la mayor cantidad del tiempo la van a pasar en torno a eso que estudien, o por lo menos así debería ser, puede que no. Precisamente hay muchos que estudian una carrera y luego se dedican a una cosa distinta y puede llegar a pasarles. Sin embargo, si estamos pensando en que esa profesión o ese oficio sea algo que los alimente, les enriquezca, les permite crecer, entonces, ¿qué debería ser una de las premisas importantes? Pues que él les gusta, porque valdría la pena hacer lo que le gusta, porque es donde va a pasar la mayor cantidad de tiempo. Y eso que le gusta lo tiene que hacer con mucho gusto, con pasión. Entonces, el ideal cuando voy a escoger algo que quiero hacer en mi carrera, algo que va a ser el camino de mi vida hacia adelante, es poder ubicar qué me gusta hacer, porque eso que me gusta lo tengo que hacer con gusto y con pasión. Y ojo con esas palabritas, porque ahorita suenan simplemente como de adorno, Eduardo José está haciendo un adorno, pero no, es que el valor agregado o la diferencia de los profesionales está en esas dos palabritas, en que usted haga con gusto lo que esté haciendo y que le ponga pasión a lo que está haciendo. Y cuando tiene ese par de cositas, hace la diferencia entre un profesional competente y un profesional muy exitoso, porque se marca, porque eso se siente, de manera que por eso es importante saber qué le gusta para que lo haga con gusto. Y otra cosa importante, muchas veces si uno lo escucha mucho y uno dice que es que esta generación, que yo no sé qué, pero eso ha sido toda la vida, no se preocupen que toda la vida ha pasado. Muchas veces la gente pues reniega mucho, la gente se queja mucho, la gente no hace sino quejarse de lo que me tocó hacer, de que esto, pero es que no siempre cuando iniciamos un trabajo, no siempre cuando iniciamos una carrera, no siempre cuando iniciamos nuestro transcurrir profesional, estamos en lo que en ese momento pensamos que era lo que nos gustaba, sino que nos toca hacerlo. Pero eso que nos toca hacerlo para arrancar, siempre tengan en cuenta algo. Es importante valorarlo, hacerlo valorar, valorarlo para usted mismo y sacarle gusto a todo lo que hacemos, siempre. Fíjense que a través de la vida uno se encuentra gente que llega a unos niveles altísimos y cuando empieza a revisar por dónde arrancaron, pues arrancaron de mensajeros dentro de una oficina porque fue la oportunidad que tuvieron y trabajando como mensajeros les dieron la oportunidad de estudiar porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Nosotros hoy estamos hablando de educación profesional, estamos viendo qué podemos estudiar, tenemos de pronto apoyo y la certeza de que podemos hacerlo, pero hay mucha gente que no, que tiene que empezar con las uñas a ver cómo se gana la vida para luego buscar qué estudiar y cómo tratar de profesionalizarse. Ya que tenemos la oportunidad, no se olviden de esto. Nunca piensen, es que eso es lo que me tocó hacer, pero es que eso no me gusta. No, sáquele gusto, mírelo, de cada cosa uno aprende. Y eso es clave antes de poder uno arrancar cualquier cosa en su vida. Por eso siempre Eduardo, hago esa ¿tú reflexión. ya abriste la presentación? Sí, El archivo es que está, dice solamente ingeniería industrial, pero no está el archivo como tal. Dale doble entonces no clic. está descargando, yo ya voy adelante. No, tienes que dejar de compartir y compartir, pero la pestaña de la presentación, PowerPoint. Es que ya había arrancado, volvamos otra vez.
¿Ahí están viendo o no? Ahora Ahora sí. 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 Yo pensé que no habías empezado a compartir. Ahora sí. Ajá. Listo. Ok, entonces esta era la parte que les estaba hablando. Es importante, y aquí lo pongo, este iceberg, para que lo veamos. ¿Por qué? Porque, y en la escogencia de la carrera vale y aplica, y aquí lo quiero ver, es aplicado a la carrera. ¿Qué hay adentro? ¿Qué es lo que está debajo de todos nosotros? Lo que está debajo de nosotros son los valores, la estructura, la educación, las creencias, los principios, la razón de ser, lo que nos han enseñado en la casa, esa educación central que tenemos adentro. ¿Qué hay afuera? Afuera está simplemente el gusto, está la personalidad, está de pronto lo que, ese aparentar, ese que querer ser. Con las carreras es lo mismo. ¿Qué es lo que debemos revisar para empatar? Lo que hay adentro de las carreras. Es esa esencia de la carrera, ese sentido de lo que voy a estudiar, ese medio donde voy a funcionar, la actividad donde va a funcionar, y no de pronto dejarme deslumbrar solamente por el atractivo. No, es que yo quiero ser futbolista porque es que mire que Cristiano Ronaldo está muy bien. Sí, pero ¿cuántos millones de futbolistas hay y cuántos Cristiano Ronaldos hay? Y lo mismo pasa en cada cosa. Entonces sí, está bien que uno mire de pronto las oportunidades que puede tener en la carrera, y eso es lógico, y eso no es solamente superficial, eso también es de fondo. Pero no solamente pegarse porque es que tal fue exitoso, porque es que a tal le fue bien, porque es que tal es rico, porque es que tal consiguió tal casa y esa no. Ahí tenemos que, esa puede ser un tema que se equivoque, porque cuando ya esté trabajándolo, se va a dar cuenta que realmente lo importante no solamente es eso, sino que uno tenga un sentido personal interno que le dé satisfacción, que sienta que realmente está cumpliendo con un sueño, que sienta que puede agregarle valor a la humanidad o a la gente o a la familia o con quienes esté trabajando. De manera que esa parte es clave. Cuando vamos a hablar de ingenierías, pues hay muchas definiciones de ellas, pero una que podría ser importante es básicamente el concepto de ingeniería se refiere al estudio de las diferentes especialidades en el campo tecnológico a través del conocimiento científico, de las matemáticas, de las ciencias naturales. La ingeniería realmente posibilita la creación de cosas, el mejorar cosas, el hacer cosas, máquinas, procesos, productos, estructuras, servicios. Busca mejorar la calidad de vida de la humanidad. La ingeniería pues viene del latín ingenium, que en este caso me parece que es importante no tanto quedarme como sí, de ingenio, ingenioso, sino más bien como crear, como diseñar, como innovar. De manera que ese es el concepto general de la parte de ingeniería. Por eso hablamos mucho de matemáticas, de las ciencias naturales, de la razón de ser de las cosas. Y en ingeniería hay infinidad de temas y de áreas. Aquí les muestro algunas de las que hay, pero son muchísimas. Hay ahora ingeniería mecatrónica, existió en alguna época que era la unión de electrónica con mecánica, y en la Universidad del Valle la hubo como hasta el año 62, 63, 60 y pico, pero luego se acabó y ahora está otra vez muy en boga la ingeniería mecatrónica, la ingeniería civil, que es una de las, diría, de las más antiguas. Incluso ingeniería civil tenía muchas que hoy son especialidades distintas. Por ejemplo, la ingeniería ambiental en su época, a los ingenieros civiles les tocaba hacerla, porque ellos eran los que trazaban muchas veces carreteras, infraestructura, temas que tocaban con la parte ambiental, entonces ellos debían hacer esos análisis. Hoy hay mucha gente adicional que lo trabaja, ingeniería de minas, ingeniería ambiental, como ya lo mencioné, ingeniería de alimentos. Si ustedes van a cualquier fábrica de alimentos, la gente que maneja la parte de producción hoy, casi toda es ingeniera de alimentos, casi toda está en torno a ello,
porque en la medida que hemos ido avanzando, ya no son los ingenieros químicos o los ingenieros farmacéuticos los que están detrás de la estabilidad de los productos y de esto, sino que son los ingenieros de alimentos, que son los que nos ayudan a que mejoremos los procesos para que no haya problemas con la inocuidad de los alimentos y para que se conserven en sus características fundamentales y en su alimentación. También está la ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Hoy se conecta mucho. La ingeniería electrónica puede ser separada, pero también está con las telecomunicaciones. La ingeniería mecánica, que es otra de las, digamos, conocidas. Aquí hay otras 7 más. La ingeniería eléctrica, la ingeniería de sistemas y software. Hoy se habla mucho de esto. Es una de las carreras que más se mueve. La ingeniería biomédica también se está moviendo mucho y esta la van a ver muchísimo en laboratorios y en empresas que tienen que ver con temas hospitalarios. La ingeniería química también lleva muchísimos años. La ingeniería química, por ejemplo, en temas de procesos, tiene algunos elementos similares con la industrial, luego lo vemos. Ingeniería aeroespacial, ingeniería naval, hay ingeniería agrícola y hay muchas otras ingenierías y programas de ingeniería que ustedes se pueden encontrar. Hoy hay ingeniería energética también y la dan en algunos sitios en Europa, en el mismo Colombia. Y hoy, y lo vamos a ver más adelantico, también existen programas específicos que ya no solamente es estudiar toda la carrera, sino que se centran en poderle generar una serie de competencias en mucho menos tiempo, tipo 18 a 24 meses, y que salen muy competitivos. Ahora incluso les muestro el nombre de uno de los sitios para que si quieren puedan revisar pues, en la página de ese instituto y verán que hay muchísimas ofertas, incluso ese que les voy a hablar dentro de un ratico, que les voy a mostrar, es una institución que garantiza determinado salario para las personas que estudien eso y le ayudan incluso a ubicarse y a conseguir empleo. Ya está también en Colombia. De manera que, como ustedes pueden ver, son muchísimas las ingenierías y hay una característica fundamental de todas ellas, incluida la industrial, y es que los primeros años de la carrera, pues podemos confundirnos, podemos estar todos en el mismo salón. En la Javeriana, por ejemplo, en Bogotá, en la época en la que yo estudié, los únicos que estaban dentro de las ingenierías, que estaban afuera, eran los electrónicos, porque aunque sí coincidían con nosotros en algunas de las materias al principio de la carrera, muy rápido empezaban a irse por otra rama. Pero los primeros 2 años de las ingenierías son casi todos iguales, porque son las matemáticas, son las físicas, son las químicas, son las ecuaciones diferenciales, son resistencia de materiales, son la termodinámica, son una serie de materias que son fundamentales como estructura de ingeniería. La ingeniería industrial, en ella vas a aprender a administrar los procesos. Por eso yo siempre digo, la ingeniería industrial es la más administrativa de las ingenierías y es la más técnica de las administraciones. Entonces, porque es ese puente entre toda la parte tecnológica de la ingeniería y toda la parte administrativa de las otras carreras del tema de administración. Pero especialmente vas a aprender a administrar los procesos de producción de un bien, de un producto o un servicio, enfocándose mucho en poder obtener el mayor rendimiento de todo el proceso, de todo el análisis. Por eso uno dentro de la carrera le van a enseñar permanentemente elementos que le permiten estar haciendo un análisis continuo de la cadena de producción, de la cadena de costos, de la cadena de abastecimiento, todo lo que es logística y las operaciones, obteniendo por supuesto resultados de alta calidad con el menor costo. Entonces, en ingeniería industrial, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar una base los 2 primeros años que vas a estar conviviendo con ingenieros mecánicos, con ingenieros civiles, con otras ingenierías que tengas en la universidad en la que escojas. Pero luego vas a estar entrando en materias
que te van a llevar a investigación de operaciones, por ejemplo, 1, 2 y 3, que son temas que permiten analizar diseños de planta, cómo poder aprovechar de la mejor manera el espacio, cómo poder diseñar espacios para que las cosas tengan mayor fluidez, para que el tema de producción pueda ser mucho mejor, para que los temas logísticos sean más fáciles, cómo podemos buscar la mejor utilización de los vehículos, de las bodegas, de los espacios de transporte, de manera que dentro de esta carrera vas a tener mucha cercanía a temas contables, a temas financieros, a temas económicos, probabilidades, cálculo de probabilidades, econometrías y una serie de materias que te van dando la parte administrativa también. O sea que naces con una mentalidad de ingeniero, matemática, te va generando un proceso de análisis muy cercano al de las ingenierías, por supuesto, que te permite ver desde diferentes aspectos las cosas, pero luego te van dando elementos que te van consolidando en partes administrativas, en partes técnicas, en partes económicas, en partes contables. Entonces te va dando una visión grande. Por ello, la ingeniería industrial es muy versátil y tú te vas a encontrar gente de ingeniería industrial en muchas ramas. Por ejemplo, y aquí tengo algunos elementos. Mire usted, estas son algunas de las ramas donde uno se puede encontrar gente con ingenieros industriales y que luego deciden irse especializando por esos lados. Vale también decir antes de puntualizar esto, que incluso hay facultades que tienen esa tendencia. Si tú vas a la Universidad de los Andes, la ingeniería industrial de la Universidad de los Andes empieza a empujarte mucho en temas gerenciales, en temas muy gerenciales, muy administrativos. La Javeriana trabaja muchísimo en procesos de manufactura. Entonces, en la administración de los procesos de manufactura, en el mejoramiento de los procesos de manufactura. Hay otras que son más financieras. La UIS, por ejemplo, es bastante tecnológica, tiende a hacer muy ingeniería dentro del mismo análisis, pero vas a procesos de sistemas, te complementas mucho con ello y también con el tema de manufactura. Entonces, dentro de los campos principales donde uno se encuentra gente preparada con base en ingeniería industrial, te encuentras el campo financiero, todo lo que es la banca, la bolsa, la parte financiera tanto en la banca, en la bolsa, como en el sector real. Entonces tú vas a encontrar muchos gerentes financieros que son ingenieros industriales en empresas del sector real, en manufactura, en empresas, incluso pueden ser en laboratorios, puede ser en productoras de alimentos, en manufacturas pesadas, en esa parte financiera, porque les da, recuerden nuevamente y me devuelvo un paso, dentro de ingeniería industrial uno se va preparando mucho a entender los procesos, a tratar de ver cuál es el principio y el final de los procesos, qué es lo que se busca a la derecha y qué debo hacer desde el principio para llegar a eso que se busca, cómo me devuelvo para ver en dónde estoy y cómo recompongo los procesos para ello. Hay materias muy típicas de ingeniería industrial, como son métodos, tiempos y movimientos, que son materias que le van permitiendo a uno entender las actividades y las funciones para acomodarlas de una manera lógica que permitan que la gente pueda ser más efectiva dentro de los procesos de producción, que pueda ser mucho más efectiva dentro de los procesos, incluso en una organización, así no sea en producción, puede ser en temas logísticos, en el mismo marketing, en la misma parte financiera, de manera que esa es una gran versatilidad partiendo del análisis de procesos. El otro campo muy importante es el campo comercial. Ustedes encuentran gente experta en mercadeo, en ventas, en el campo comercial, que tienen base en ingeniería industrial y por ese lado se van. Y se van desde muy jóvenes, desde la misma carrera, porque les emociona el mercadeo, porque trabajan en ello, porque les gustan las ventas, porque les gusta la adrenalina de sentirse negociando, y esa es parte importante.
Otro campo muy grande es el de manufactura. Todo lo que tiene que ver la parte de producción de productos, de servicios, de bienes, todo lo que son las fábricas. Y no tanto, fíjense que allí hay mucha gente que es muy técnica. Hay temas que son muy de ingenieros mecánicos, muy de ingenieros electricistas, muy de ingenieros metalúrgicos, pero sin embargo, cuando ya llegamos al tema administrativo, el industrial no va a pelear con ellos en la parte técnica, pero les entiende la parte técnica y les ayuda a configurar un proceso que permita que fluya la parte de manufactura, de manera que por eso también es tan importante en manufactura. En las operaciones logísticas, todo lo que tiene que ver con transportes, fletes, buscar los mejores costos, el cuidado del material, el cuidado del producto final, el cómo abastecer a los clientes, todo lo que es la atención de los compromisos con los clientes importantes, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, días como hoy son espectaculares para la gente de operación logística. ¿Por qué? Porque ustedes no se imaginan lo que pasa cuando se dan los casos del paro de ayer y de hoy. ¿Qué ocurre? Resulta que en los hospitales no pueden decirle a los enfermos, espérese un momentico a que lleguen los sueros y las soluciones del laboratorio, porque es que como están en paro no llegan. Eso no se puede. Entonces hay que buscar y hacer maromas, hay que anticiparse, hay que empezar a tener sitios de abastecimiento antes de que vaya a ocurrir una cosa de estas. Y eso todo está dentro de esa operación logística. Si uno allí tiene una persona únicamente metida en su tema de los fletes y no una persona que tenga un pensamiento global de proceso, es probable que de pronto le pasen chascos de esos, que hubo algo que pasó y no lo pudo prever y entonces tengan problemas de desabastecimiento gravísimos. Puse el tema hospitalario por un lado porque lo viví y por el otro porque sé lo sensible que es. Sobre todo si nosotros somos los que tenemos algún familiar que está dependiendo de un producto de estos, de una medicina de estas, de un elemento de estos, pues por Dios, no podemos entender que se vaya a complicar la vida de mi pariente simplemente por un paro que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, esos son temas absolutamente importantes para ver. El otro es el campo de la planeación y la dirección de proyectos. Es también un campo muy de ingeniería industrial, muy el análisis de la planeación estratégica, muy el análisis de la planeación de la organización, muy el análisis de la planeación del proyecto y la elaboración del plan para que el proyecto salga adelante. Todo lo que son las operaciones de servicio a cliente. Hoy se da muchísimo y recuerden, con las redes sociales y con esto, eso coge una dinámica brutal porque ya hoy básicamente la gente gana por la cantidad de contactos que tengan. Eso ya sobrepasa las formas como se hacían antes, pero eso es básicamente el tema del servicio al cliente y de las operaciones de clientes, porque desde antes las compañías que tenían una red grande de clientes ya tenían un peso que cuando se iba a negociar, ese peso era importante. Hoy ni se diga, ustedes sí que lo saben, porque esta gente que está dedicada a manejar las redes sociales, precisamente por la cantidad de gente que tiene con ellos, es que vale o no lo que ellos manejan. Y el otro lo dejé de último porque es el mío, es el campo de gestión humana. Todo lo que tiene que ver con el manejo de gestión humana, del desarrollo del talento, ese tratar de entender cómo el proceso organizacional involucra a la gente, porque es que eso no puede ser separado. Yo, por ejemplo, insisto mucho porque uno ve muchas veces gerentes generales que lo primero que dicen es, aquí lo más importante es la gente. Y cuando uno va a mirar, eso no es cierto. Y no es cierto porque cuando vas a mirar qué recortar, porque hay tema de costos, lo primero que empiezan a recortar son actividades que van hacia el bienestar de la gente. Pero ¿por qué no pensar en donde está el costo más grande, que es el costo de materias primas, el costo de servicios, el costo de fletes, el costo de los materiales, el costo de la producción? No, se van a esa de gente que sí pesa, pero que no es el mayor peso de los costos. Entonces, pues es que es como el más fácil, ¿sí? Entonces no es lo más importante.
Entonces, allí el peso nuestro es precisamente entender todo el proceso organizacional para hacer una real balanza y para poder ser ese nivel que ayude a que la balanza realmente esté equilibrada. Por supuesto que uno está con la organización que lo contrató, pero tiene que entender que si no hace que la organización entienda cómo la gente se va a desarrollar en torno a ella, entonces no va tampoco la organización a ser tan eficiente y tan productiva, porque es con la fortaleza de la gente como uno logra que la organización vaya adelante. Entonces, en ingeniería industrial, por esa visión del proceso, le permite a uno tener esos campos y esa posibilidad de ampliarse y de abrirse. Y por supuesto hay muchos más. Hoy en día se trabaja el emprendimiento y el emprendimiento lo están trabajando mucho en las universidades, en los institutos, y ese emprendimiento te permite, siendo ingeniero industrial, te permite entenderlo de alguna manera y poder ayudarte en muchos procesos. De manera que ahí se abren en 1000 campos. De pronto podrían salir campos hasta chistosos, porque pues un negocio puede ser que monte un criadero de cerdos, por ejemplo, y entonces, pero no es veterinario, no, pero a lo mejor lo logra hacer muy eficiente, maravillosamente bien montado, y se contrata, por supuesto, el veterinario que se los vea muy bien, pero el negocio lo montó usted. De manera que, y eso pues sí puede suceder con cualquier profesión o con cualquier carrera, ahí ya va mucho el crecimiento de cada uno, el convencimiento de cada uno y ese feeling y esa línea que tenga de poder hacer negocio y echar para adelante. No sé si ahí tengan alguna inquietud, pero quería también presentarles algo adicional, y es lo que les hablé al principio de la escuela, de una escuela. Esta es la escuela Holberton, y la pueden ver ustedes en internet, está a disposición en la página, y allí pueden entender. Hoy en Colombia hay estos 4 programas que desarrollan, son programas de desarrollo de software, son programas de analítica de datos, son programas de realidad virtual, y de comunicaciones de tecnología e información. Y en esta escuela pues, es exigente, ¿no? No es que todo el que se conecte de una vez va a entrar. Es bien exigente, pero lo que están trabajando, y puede haber otras escuelas en ese sentido, es en desarrollar ese talento de la gente, es en desarrollarles esas competencias específicas para que sea muy bueno en eso. Y no necesariamente dentro de la carrera uno tiene un marco general, uno tiene unas materias muy claras que van para la carrera y otras que lo que hacen es fundamentarte en una serie de elementos adicionales que cuando ya estés en el relacionamiento con los demás es cuando vas entendiendo lo bueno que fue haberlo recibido. Hay muchas materias que uno dice que son costuras y que ¿para qué la tengo que ver? Pero a veces cuando vas a alguna reunión de negocio importante, resulta que la conversación no empieza por la parte técnica, sino por muchas de esas que llamabas costuras, y en la medida que tú hayas aprendido de eso, logras relacionarte y conectar mejor. De manera que, pero en este tipo de escuelas y en este tipo de estudios, sí van muy al grano, de manera que si quieren, investiguenlo y eso les va a ayudar. Para terminar, y que podamos, si tienen alguna pregunta, poderlo ampliar, me gusta siempre poner este tipo de cosas, porque creo que es oportuno para lo que estamos. Quien falla en prepararse, se está preparando para fallar. Benjamin Franklin. O sea, me parece interesantísimo que ustedes tengan la preocupación y que estén queriendo conocer y que estén queriendo analizar este tipo de cosas para escoger su camino, porque esto realmente los está ayudando a prepararse y eso es importante. En la medida que uno se prepare bien, las cosas deben salir bien hacia adelante. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para poder tratar de verlos. Y bueno, no sé si tienen inquietudes, preguntas. ¿Fue tan claro o fue tan confuso? Muy bien, Eduardo José. Muy claro, nada confuso.
he aprendido mucho. Preguntas, ¿alguno quiere alguna ampliación? Finalmente logré entender lo que es tu carrera bien, afortunadamente. Excelente presentación, Eduardo José. Muchas gracias. Los muchachos, alguno, antes de que tenga que empezar a señalarlos. No, muchísimas Daniela. gracias, quedó todo muy claro. ¿No hay ningún candidato de ingenierías o qué? Bueno, ¿alguna duda? No, pues, muy bien ilustrados, Eduardo José. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues no solo escuchándote hoy, sé que eres un excelente orientador vocacional. También ya en ocasión anterior habíamos conversado de esto, que cuando Juliana estaba en ese proceso de la beca para España, y aún en la definición de la ingeniería que va a estudiar allá, fuiste muy claro, y lo que nos contaste hoy con más detalle reafirma mucho más las indicaciones que le diste a ella en su momento. Entonces, la verdad, muy buena la información que nos das, Eduardo José. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular para Eduardo José. Mónica está atendiendo otra reunión en este momento, entonces le damos la palabra si alguno de los muchachos o alguien de los asistentes, de los participantes quiere intervenir. Adelante. Hola, Joe, buenas noches. Nada, te quería agradecer. La verdad estuvo súper interesante. La verdad no sabía muchas cosas sobre esas ingenierías y sobre algunas ni siquiera sabía que existían. Pero la verdad fue súper. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por abrir este espacio y brindarnos como tu conocimiento. La verdad es algo que creo que todos valoramos mucho, porque puede que ya tengamos nuestras carreras definidas o ya que queramos estudiar, pero pues también está súper bien abrirse y ver otras alternativas. Entonces, pues nada, muchas gracias en serio. Muchas gracias a ti, Ana Sofía, y me alegra haberles podido aportar. Si alguno quiere algo más, con mucho gusto.